Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Hoy tengo que empezar por ofrecer disculpas a todos nuestros oyentes porque, bueno, les quedamos mal con el programa el martes. Nuestro programa 19 apenas lo estamos produciendo para entregárselos a ustedes hoy viernes, ya que se nos presentaron algunos inconvenientes técnicos y logísticos que nos impidieron pues cumplir con este compromiso que tenemos con todos ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, pues esperamos de todas maneras que nos puedan escuchar y disfrutar y sumarse a la deliberación que venimos sosteniendo. Y bueno, Ernesto, sin más preámbulo, hoy quiero que vamos al grano porque me estoy aguantando la pregunta hace más días de lo usual. Pero antes déjame Claro, insistir en una cosita. El ritmo normal volverá a partir del próximo martes con nuestro especial número 20, eso es ¿cierto? correcto. El próximo martes Para que tendremos... estemos todos. Este se nos atravesó un imprevisto complejo. Lo estamos resolviendo y no nos vamos a quedar atrasados. El próximo martes sale al aire nuestro programa especial 20. Que les puedo anticipar, fue una conversación muy maravillosa y estimulante para los retos que se le presentan a la escuela en el siglo XXI entre Ernesto y otra maestra con mucha experiencia y mucha trayectoria en el devenir de la educación en el Valle de Aburrá. Bueno, entonces ahora sí, Ernesto, no me aguanto más la pregunta y quiero que conversemos lo siguiente. Estuve retomando algunos pedazos, algunos fragmentos de que dejó escritos sobre la escuela y alrededor de todo el proceso fundacional del gimnasio moderno, Agustín Nieto Caballero. Y hay una cosa, un llamado que es muy reiterativo eh, en su diseño de la escuela y sobre todo en la composición de los equipos docentes. Y es que lo dice de muchas maneras que el maestro debe ser ejemplo, debe ser... o sea, sí, tiene que ser ejemplar de alguna forma. Y nosotros, o en la actualidad, pues en las investigaciones, tal como se nos han venido presentando, hemos llegado pues a un concepto quizá más preciso y más técnico, que es pues el maestro como modelo de identificación, ¿cierto? Y entonces quiero que hablemos de eso y sobre todo de eso en el siglo XXI, dado que ya no se trata de cumplir tan simple, pues como tan bionívocas que eran las exigencias de Agustín Nieto Caballero. Ya no podemos alinear a los maestros en cómo se ven o cómo, sino que ya hoy por hoy hay un abanico de posibilidades de maestros quizá más amplio que el que había hace 60 o 70 años, no, tal vez más incluso, sí, ya cerca de 100 años. Entonces, bueno, hablemos qué quiere decir de que eso de que el maestro debe ser ejemplar, porque así como no queremos, hemos hablado en otros programas, alumnos santicos, angelitos, ideas alineadas como nos recordaba usted una colega que tuvo en su juventud, pues entonces tampoco queremos esperar eso tampoco podemos esperar eso de los maestros, digo yo. Es como dicen ahora, retadora esa pregunta. Y recojo el guante, empezando por lo siguiente. Al menos en mi lectura de don Agustín, que es, desde luego, lectura inspiradora para toda mi formación pedagógica y lectura muy temprana. O sea, yo empecé, tuve incluso la fortuna de conocer en persona a don Agustín y de estar cerca, allá en el gimnasio en Bogotá, siendo yo un adolescente que todavía no había salido de bachiller. Y luego en mi formación fue muy significativo. Quizás es el único pedagogo que yo cultivé en mi formación, no desde mi formación, porque tampoco en mi facultad tampoco se lo citaba. Pero bueno, entonces en mi lectura de don Agustín, no estoy de acuerdo, no se puede decir que don Agustín en alguna parte haya dicho que el maestro debe ser ejemplar. Él lo que dijo y la sentencia de don Agustín es, eres maestro si tu vida es lección. Esa es la sentencia específica que yo mismo tomé para mí en mi formación y luego en mi desempeño. Pero
digámoslo así, el desarrollo operativo de esa consigna ya mucho más tarde. El desarrollo operativo es de una conferencia, o pues lo que yo leo que es el desarrollo operativo de esa consigna que es fundacional en él, o sea, 1913. Eres maestro si tu vida es lección. Luego, en una intervención, en un escrito que debe ser de los años 35, 36, después de que él dejó de ser ministro de Educación, explica, el maestro enseña con sus actos y no con su palabra. Y eso es lo que significa, eres maestro si tu vida es lección. Incluso toma ejemplos muy concretos. Usted puede ser un profesor muy juicioso, pero usted enseña más con su propio rigor y con su propia puntualidad ante los estudiantes, pero en general en su vida, que con el rigor de su discurso matemático, por ejemplo. Pero no solo el matemático, el de historia, todos los maestros. Y ese es un matiz que vale mucho la pena, porque me sirve, me permite también llegar a la otra parte de tu desafío de hoy. Y es nosotros, la pedagogía en la que yo he militado más de 50 años y que hoy conocemos con el nombre de pedagogía libertaria, hicimos de eso desde el principio un principio teórico. Eres maestro si tu vida es lección. A la luz de los avances de la ciencia, pero no, de la ciencia no, de las humanidades, más básicamente hablando, y por lo tanto de las posibilidades de un discurso pedagógico a la altura del siglo XX, en ese momento, estamos hablando de los años 70 y 80, cuando nosotros empezamos nuestros discursos sistemáticos, lo convertimos en el postulado, todo maestro es modelo de identificación. Y siempre hemos tenido que advertir, y todavía hoy lo tenemos que advertir, pero hay que entender eso, que no es ejemplar, ni es un, ¿cómo se llama? Un domesticador de nadie. El modelo de identificación no es ejemplo de vida, sino testimonio de vida vivida, que son dos cosas distintas. Pero hay que acotar en dos sentidos. El primero, que desde que la formulamos tuvimos que agregarle el maestro es si es digno o no lo es modelo de identificación de sus alumnos. Eso no depende de que usted quiera hacer, es que de facto lo es. ¿Y por qué? ¿En qué sentido es modelo de identificación? El concepto de identificación es un concepto muy técnico, como tú dices, pero que lamentablemente está escrito, está definido con un vocablo que es muy vulgar, que es la identificación. Yo me identifico con tal cosa, yo me identifico con tal otra. Y entonces el término modelo de identificación es un concepto muy técnico propio del psicoanálisis, propio y exclusivo del psicoanálisis. Fuera de ese contexto, el concepto de el psicoanálisis, pero no la terapia psicoanalítica, sino la antropología psicoanalítica, ¿cierto? Y no me voy a extender porque no es esto una clase, pero vamos a dejarlo en esto. La identificación, dice Freud, es la identificación, ¿cierto? Es la primera relación que establece el sujeto con el mundo. Se identifica con sus objetos primarios, su padre y su madre. Pues la madre, digamos. Y solo después viene la otra forma de relación, que es la elección de objeto, ¿sí? Que eso es distinto. La identificación, ya desarrollando esa teoría de que es la primera y la más universal forma de relación que construye la subjetividad. Entonces, mucho más tarde, pero mucho más tarde, en la segunda tópica, Freud diferencia, dilucida las tres instancias, el yo, el ello y el superyo. Y en el superyo incluye, para decirlo en palabras muy simples, esto es muy largo, es muy sutil, es muy cuidadosa la elaboración freudiana, que no la vamos a resumir aquí,
Pero sí se puede mostrar. En el super yo, vamos a ponernos de acuerdo, se incluyen 3 cosas. 1, la observación de sí. 2, el juicio moral. Las reglas que tiene incorporadas para juzgarse. Y 3, y este es muy, muy importante, lo que Freud llamó en ese momento el ideal de yo. Y el ideal de yo está compuesto por 2 vectores, las ambiciones y las autolimitaciones. ¿Contra qué imagen ideal de ti mismo tú te comparas? El super yo te compara lo que eres, lo que hiciste. Si sacaste 100 en matemáticas en la previa de hoy, ahora no se dice previa, sino en el examen, bueno, si sacaste hoy 100 en matemáticas, en la clase de hoy de matemáticas, ¿cuánta satisfacción derivaste? Depende de contra qué ideal de ti estás comparando ese 100. O ese 60 o ese 40, ¿cierto? Entonces, es en ese sentido que nosotros hemos establecido desde el principio el maestro es modelo de identificación en tanto y en cuanto y porque su tarea en la relación que establece con el chico es ponerle de frente y visible un ideal contra el que él tiene que, pues quisiéramos que se tenga que comparar. Es modelo de identificación, como decimos, independientemente de si usted es digno de serlo o no. De facto, su tarea es ponerle ideales contra los cuales identificarse, contra los cuales compararse y juzgarse él a sí mismo. Entonces, hay chicos que cuando sacan un 60 en matemáticas, dicen, no me importa porque es que yo no voy a ser ingeniero. ¿Qué identificación hemos construido? O cuando saca un 100 en sociales, pues que eso es muy fácil. ¿Qué modelo de identificación le estamos dando? ¿Sí? Esa es la primera acotación que hay que hacer. El concepto técnico de modelo de identificación no habla de que yo me ofrezca o me proponga como modelo de ideal, sino que soy algo así como el sparring en boxeo. Soy el que me pongo para que usted venga y pelee con sus mejores fuerzas, ¿cierto? Y yo tengo que ser un sparring a la altura, hermano. Bueno, y la otra cosita que hay que hacer, que esa sí la agregamos mucho más tarde en la medida en que maduró nuestra formulación ideológica y teórica, es que cuando decimos, y eso hay que advertirlo siempre, cuando decimos el maestro, no estamos hablando del individuo que está en el salón de clase, sino del equipo y de la disciplina pedagógica que el equipo de cada institución, el equipo docente forma, contra el que sus chicos se comparan, se aprenden a autocalificarse. ¿Y qué quiero decir? Digamos, hay colegios, y eso cualquiera lo puede verificar en su experiencia cotidiana, hay colegios que desde afuera todo el mundo dice, es que ese colegio es muy teso en matemáticas. Ese es el modelo de identificación. En cambio, este otro colegio, bueno, eso es como un arca de Noé, donde van todos los que no fueron en otra parte, ¿cierto? Ese es un modelo de identificación. Y ambos modelos funcionan para qué sujetos. Gracias, Ernesto. Quiero entonces retomar, porque es que es un texto muy hermoso, el texto de Agustín Nieto Caballero. Pues aquí no traje el pastel y lo que me aprendí de memoria no me alcanza. Usted me recordará, el título del libro es ¿La escuela o una escuela? Una escuela. Una escuela, ok. Porque es un texto que en algunos pasajes es muy chocante, digamos, con el discurso común de cómo se está formando hoy en día a los maestros profesionales. ¿En qué sentido? Y esta sí me la aprendí de memoria, hice el ejercicio de aprendérmela de memoria, porque dice algo así, invocando algo que en esa época parecía ser de conocimiento popular: el que no tenga contento en el corazón, que no se haga educador. Y dice, y eso siendo mucho no es suficiente. También tiene que ser un personaje inteligente, un personaje ilustrado, un personaje puntual, impecable, bueno, otro montón de cosas. Pero entonces digo que eso es muy chocante
porque hoy por hoy vemos muy radicalizadas cualquiera de las dos ideas. O sea, hay mucha gente que piensa, no, él quiere mucho a los muchachitos, ese es buen profesor. Pero también al contrario, mucha gente sin contento en el corazón, intentando ir a que le enseñen en la universidad cómo es que se hace docente, sin hacer ese desarrollo espiritual probablemente que don Agustín ponía como condición sine qua non. Entonces, ¿cómo se transmite? ¿Cómo es que se ve? Insisto, que esa parte no la ha hablado tanto, no me ha respondido tanto, sobre todo en el siglo XXI, eso cómo se ve. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es que se mide, si es el caso, ese contento en el corazón de los maestros en ejercicio? Sí, pero primero hay que desligar el contento en el corazón de cualquier otra cosa que sea el querer mucho o no quererlos o no aguantárselos a los muchachos. El contento en el corazón ni entonces ni ahora tiene ese significado, ¿cierto? De Claro. que sea amoroso con la gente o con el mundo. Y también hay que aclarar eso. Ni en esa época, ni hoy, ni creo yo que nunca, ese principio, el maestro debe garantizar que sea contento, el contento en el corazón, ¿cierto? Nunca fue conocimiento popular, ni menos aún, pues sí, convicción popular. Yo lo supuse porque él lo escribe, se dice que Sí, el que no tenga contento en el corazón, que no se haga educador. y advierte, es mucho, pero no es todo. ¿Por qué? Bueno, pero ¿a qué se refiere el contento? El contento en el corazón. A esto que estamos diciendo. El que no ama su vida y su imagen de sí, en el sentido saludable de ser un individuo que no se conforma con lo que tiene, pero que tampoco vive detrás de lo que no tiene, sino que tiene contento en el corazón, es decir, seguridad de sí mismo, claridad de su objetivo y tal y tal. Entonces, maestro que no tiene contento en el corazón no puede ser maestro. Pero el que solo tiene contento en el corazón, pero no tiene ilustración, no tiene... él distingue las dos cosas, la ilustración, que hay que tenerla, o sea, la parte académica, y el cultivo de la personalidad. Son las dos cosas. Y bueno, y después la experiencia, el entrenamiento, la capacidad de crecer con la experiencia y no anquilosarse en ella. No me acuerdo cómo lo dice, pero hay otro rasgo más que a mí me llamó mucho la atención y yo dije, le pedí al maestro que sea un ciudadano militante, porque yo me acuerdo que dice algo así como que el maestro tiene que ser alguien enterado e interesado en el presente, en lo que está pasando. Claro, es lo que nosotros hoy lo decimos, el maestro es un militante de la utopía. Él en ese entonces ni en todos sus escritos no le conozco yo que alguna vez haya hablado de utopía, pero sí de compromiso, y de compromiso ciudadano. Y compromiso ciudadano no es cumplir las reglitas, sí, eso es una premisa básica, no transgredir las leyes de la ciudad, pero eso no es compromiso ciudadano. Compromiso ciudadano es estar atento y conectado con la dialéctica del interés común. Y es muy importante porque todo esto que estamos hablando del maestro, porque además siento yo que aquí en el contexto colombiano suele, me voy a atrever a decirlo, a inventarse una brecha insalvable entre maestros de escuela pública y maestros de escuela privada. Y entonces, todo esto que le está diciendo para el maestro, o sea, que tiene que ser un tipo ilustrado, un tipo impecable, bueno, todas estas cosas, un tipo en primer lugar con contento en el corazón, pero un tipo enterado, bueno, todas estas cosas, él no lo está hablando para este o aquel maestro. Esto es muy muy importante recordarlo, creo yo, porque es eso, cuando él está hablando de un maestro que, por ejemplo, sea un ciudadano militante, él no lo está dejando en la escuela pública, al contrario, casi que él lo habla desde su proyecto como fundador del colegio de la pequeña élite bogotana. Uh-huh. Sí, bueno, ahí ya entramos a atribuirle a don Agustín lo que nosotros necesitamos atribuirle, ¿sí? Porque hay que guardar con cuidado el no ser un discurso, ¿cómo es que lo llaman? Contratiempo, ¿cómo es? Anacrónico o
crónico, ¿sí? Pues que le estoy aplicando categorías y debates de hoy a las categorías y circunstancias de antier. En ese entonces, en Colombia, el gimnasio moderno y otros cuantos, pocos, eran colegios privados no religiosos, muy poquitos, porque los demás colegios privados eran los de los religiosos, que en general tenían ya contratación, y los colegios de los religiosos, de cierta manera, por antonomasia, son públicos porque ellos son misioneros. Ellos tienen una misión que no se las dio el Estado, sino mi Dios. Entonces, bueno, ellos son misioneros y en ese sentido tienen clara y dura conciencia de que están al servicio de lo público, de la santidad, del cielo, etc. Pero entonces ese debate entre colegios públicos y colegios privados es un debate mucho más tardío, que sí, que se desata justamente con el Frente Nacional, porque bueno, era... Pero ya entramos en otras materias. Exacto, sí, y se nos acaba el tiempo por hoy. Entonces, bueno, este fue el taller de esta semana. Reiteramos las disculpas que ofrecemos a todos ustedes por el retraso en esta entrega. Los esperamos a todos muy atentos de nuestro programa número 20. Por las dificultades que tuvimos, no puedo en este momento pues agradecer de forma personal a los nuevos suscriptores, pero si nos está oyendo y le gusta y está interesado y quiere extender esta deliberación con sus conocidos, pues marque el botón de me gusta, como se llama, y compártalo con otros para que también se puedan suscribir. Los esperamos entonces el próximo martes, ahora sí, con un nuevo taller y que será nuestro especial número 20, una invitada muy especial y muy querida que estuvo conversando con nosotros.